Hola a todos, mi nombre es Carlos Pérez y soy profesor de filosofía y quiero invitarlos para participar de este proyecto que surgió como una inquietud de generar recursos pedagógicos para mis estudiantes de filosofía del colegio secundario, pero que con el tiempo me di cuenta que bien podría ser aprovechado por otras personas que tienen inclinaciones hacia la filosofía. El objetivo que persigo es que se pueda aprender filosofía de una forma simple, sencilla. Soy de aquellos que creen que la filosofía no solamente tiene que estar en los claustros, no solamente tiene que explicarse con términos difíciles de acceder para la mayoría de las personas. Así que sean bienvenidos. En esta primera clase o capítulo, como ustedes quieran denominarlo, vamos a caracterizar la filosofía, vamos a ver los orígenes y por supuesto la etimología de la misma, como corresponde. Para mí la filosofía es plantearse el porqué de la existencia de la vida o el universo. Para mí la filosofía es el arte de pensar y poder llegar a hacer preguntas que nos den unas posibles respuestas, pero que siempre terminan dando más preguntas. Sería como un ciclo que no tendría fin. Para mí la filosofía es una facultad adquirida, una facultad humana que nos permite repensarnos todo. Pienso que es muy necesaria para que el ser humano como especie, la persona se constituya, se vaya formando, para que pueda decidir y cuestionarse todo lo que abarca su vida y lo que abarca en sí a la sociedad. Y entiendo filosofía que busca las razones de las cosas, como por ejemplo cómo surgió la ciencia, qué dicen de la ciencia los diferentes filósofos y cómo eran anteriormente las cosas, el cual si ellos creían o no, y así a través de esas preguntas surgió la filosofía. Mi nombre es Lautaro Fanega y para mí la filosofía es el amor por la sabiduría. Se considera la madre de la ciencia porque a través de la curiosidad por lo desconocido hicieron grandes descubrimientos. Y para mí la filosofía es una forma de reflexionar, de pensar, de cuestionarnos nosotros mismos, ¿sí? Como una manera de encontrar respuestas a eso que nos intriga o a eso que queremos saber el porqué. Y yo creo que la filosofía, y siempre lo pensé, que es la base de todo lo que el humano pudo lograr. ¿Por qué? Porque plantea las cuestiones fundamentales y principales, como por ejemplo aprender a cuestionar cada una de las cosas. Si no hubiéramos cuestionado en dónde estábamos parados en el universo, no hubiéramos descubierto la cantidad de cosas que la astrofísica tiene hasta el momento, y así con la cantidad de ciencias que existen. La filosofía nace entre el siglo VI y VII en la actual Grecia, aunque es cierto que por aquella época Grecia tenía una constitución política bastante distinta a lo que es en la actualidad. Por aquel entonces había ciudades-estados, las cuales eran independientes una de las otras. Por aquella época, la sociedad griega estaba siendo protagonista de una verdadera revolución desde el punto de vista cultural. No solamente dieron a la humanidad la filosofía, sino que además descollaban en teatro, en poesía, en matemáticas y por supuesto no podemos olvidar la democracia, que hasta el día de hoy sigue siendo la forma de gobierno más elegida por los pueblos. ¿Cuál fue el cambio sustancial que hizo la filosofía en la sociedad? Bueno, hasta ese momento las personas, como es característico de los seres humanos, intentaban encontrar respuestas acerca de todo lo que les circundaba. Es decir, cómo se habían formado las cosas, si es que se habían formado, los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, cuál era la explicación que se podía encontrar. Obviamente, al ser muy poco desarrollado la posibilidad de observación, recurrían a un tipo de explicación que era la mitología.
El mito, que proviene aproximadamente del siglo IX, siglo VIII antes de Cristo en Grecia, daba ciertas respuestas hacia todo aquello que el hombre común no podía entender. No obstante, cuando nace la filosofía, el mito ya no es suficiente, sino que las respuestas se van a buscar directamente en el mundo natural, y esas respuestas van a ser de naturaleza racional. Ahí comienza el periodo del logos, el logos que suplanta al mito. La palabra logos en griego significa discurso, significa verbo, significa también palabra, pero ya no es simplemente de naturaleza descriptiva, narrativa como el mito, sino que verdaderamente intenta ser explicativa. Es decir, el hombre ya no confía en las narraciones mitológicas de seres sobrenaturales, de semidioses, que son los creadores, que son aquellos que manejan los destinos de los seres vivos y, en fin, lo que conocemos como el cosmos, sino que esas respuestas van a empezar a buscar precisamente en la misma naturaleza. Por lo tanto, los primeros filósofos fueron naturalistas. Para Platón, el origen de la filosofía se encuentra en el asombro. Asombrarse frente a la naturaleza, frente a la belleza de los fenómenos climáticos, también ante el terror, por ejemplo, que genera un rayo, algo para lo cual el hombre no tenía una explicación en ese momento. Más adelante, su discípulo Aristóteles va a decir que en realidad el origen de la filosofía es la admiración. Admirarse ante la realidad y la certeza de que el hombre no conoce todo y de que existen cosas a la cual pretende acercarse a través de la luz de la razón. Pero ese conocimiento no es de tipo utilitarista, es decir, conocer por el simple acto de conocer, por enriquecer el alma, por enriquecer el intelecto. El asombro, para Platón, es un estado del alma que posibilita el conocimiento filosófico y debe ser considerado como una apertura al saber. Pero el asombro también trae sus consecuencias que no siempre resultan gratas. Las dudas, el temor, la incertidumbre de lo conocido y aquello por conocer. Martin Heidegger considera a la filosofía como una penuria que surge del temple del asombro, y esto hace que sea el más profundo de los saberes. En mi caso, por ejemplo, todavía puedo experimentar el asombro y la admiración. Por ejemplo, ante la tecnología, ante artículos que me permiten estar comunicados, por ejemplo, el teléfono celular, a través del cual puedo comunicarme con personas que están en otro lugar del mundo. Puedo ingresar en una página y ver lo que en este mismo momento está pasando en la Estación Espacial Internacional, ser testigo de lo que pasa en el planeta Marte, es decir, en la palma de mi mano tengo la posibilidad de ver otros mundos, y eso no es una analogía ni mucho menos. Ahora, para ingresar en el segundo origen de la filosofía, los invito a ver por algunos instantes la siguiente imagen. La imagen que hemos visto anteriormente y otras similares la suelo usar para generar un conflicto cognitivo con mis alumnos. En primera medida, parecería ser la foto de una mujer que se encuentra enojada, que está furiosa, pero siempre en las aulas suele haber algún alumno o alumna que emite un juicio diferente. Es decir, para esa persona, ese alumno o alumna, se trataría de una mujer que, lejos de estar enojada, parece como que está muy contenta, que está en un estado de algarabía total, e inclusive suelen generar hipótesis de que podría ser porque sacó la lotería o porque su equipo de fútbol obtuvo una victoria en un encuentro. Y eso nos pone en una de las cuestiones más importantes de la filosofía, que es la duda. Es tan importante que la filosofía no existiría sin ella.
En el campo de la filosofía es tan radicalmente importante porque una duda por lo general va a generar cierta certidumbre y esa certidumbre va a anular a la duda y así se constituye en una certeza y eso permite la construcción de las grandes teorías filosóficas, de los grandes principios que la filosofía suele encontrar en distintos procesos históricos y sociológicos. No obstante, aún así, esa certeza de ninguna manera adquiere el carácter de una tesis fundamentalista, es decir, de una teoría que es indiscutible y que se convierte parte de un canon, el cual sería como una ofensa que pongamos en duda o que se lo cuestione. Lejos de eso, la característica del filósofo y uno de sus atributos se constituye en la capacidad que tiene de dudar. El tercer origen de la filosofía es un poco más dramático. Es uno de los, quizás es el origen de la filosofía que más nos atañe a los seres humanos, es el más humano. Es la angustia. La angustia, y algunos autores hablan de situaciones límites, aquellas situaciones donde nos encontramos muchas veces en la vida en donde no queremos estar, pero que sin embargo estamos pasando por esa circunstancia. Somos finitos y somos conscientes de nuestra finitud y eso es la mayor angustia que se genera en el interior del hombre. Podemos tener mucho, pero no poseemos todo. En cualquier momento podemos perder la salud. Y la situación límite por excelencia, la angustia por excelencia siempre es el temor a la muerte. La muerte nos interpela no porque temamos en sí mismo a la muerte, sino el temor en sí se encuentra en que no sabemos qué hay después de que nuestros cuerpos se corrompen. Si bien es cierto, las religiones tratan de darnos algún tipo de consuelo, no siempre son suficientes, o por lo menos no siempre tranquilizan nuestras almas. Hasta aquí hemos abordado los orígenes de la filosofía, pero tengo que hacer una aclaración. En realidad hay autores que dicen que hay muchos otros orígenes. Por ejemplo, la niñez, que es una etapa de la vida del ser humano donde somos proclives a ciertas preguntas que después vamos dejando por el simple hecho de que crecemos. Al perder la inocencia, nuestro pensamiento se hace un poco más sofisticado. Otros autores también dicen la adolescencia, ya que es una etapa crítica del ser humano, una etapa de cuestionamientos, de pasar del sometimiento natural de los padres hacia la independencia del joven adulto, y el tedio. El tedio también sería otra fuente de otro origen del filosofar. Muchas gracias a todos por acompañarme con este proyecto y la invitación para el próximo encuentro.